Damos graças a Deus por ter conosco ao reverendo William Souto Santiago e pedimos a Deus que o abençoe grandemente neste dia. Conceda-lhe, Senhor, a palavra desta hora, que seja uma mensagem que alcance a toda a tua semente, Senhor, que está nesse lugar, neste país e por todo o mundo, Senhor. Que seja uma mensagem que possa alcançar os corações de toda a tua semente, de todos os teus escolhidos, e fazer aquilo para o qual tu tens enviado, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que abençoe grandemente e nos conceda, Senhor, entender e compreender tua palavra desta hora final. E agora conosco, nosso amigo, o reverendo William Souto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Se me había olvidado que tenía intérprete. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y de mis niñas América y Johanna Gabriela. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 16, versos 13 en adelante, 13 al 20, donde dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo.
Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Para esta ocasión, el tema será: la Iglesia de Jesucristo es un engendro del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio de la Iglesia del Señor Jesucristo es uno de los grandes misterios del reino de los cielos, del cual Cristo habló en diferentes parábolas, como la parábola del sembrador y también la parábola del trigo y de la cizaña y otras parábolas. Cristo, hablando de su iglesia, la cual es compuesta por todos los creyentes en Él, nacidos de nuevo, nos enseña de la siguiente manera, diciendo: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Eso está en San Lucas capítulo 12, verso 32. Por lo tanto, el reino de los cielos es dado a la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los creyentes en Cristo, son el gabinete de Cristo el Mesías, el Rey de los cielos y la tierra. Y por consiguiente, los miembros de su iglesia son reyes, sacerdotes y jueces en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. La iglesia del Señor Jesucristo es un engendro del Espíritu Santo. Cristo había dicho en San Juan capítulo 1, verso 11 al 13, nos dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea, el pueblo hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todas las personas que vendrán a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo son engendrados de Dios por medio de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, creer en Cristo como su Salvador, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Y así han nacido del agua y del Espíritu, y han entrado al reino de Dios, y vienen a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Cada miembro de la iglesia de Jesucristo ha sido engendrado por el Espíritu Santo, ha sido engendrado del cielo, porque el nuevo nacimiento producido por Cristo a través de su Espíritu Santo no es de la tierra, es del cielo.
y la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, nació el día de Pentecostés y nació del cielo cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 creyentes que estaban esperando la venida del Espíritu Santo para recibir el nuevo nacimiento. Y así la iglesia, como cuerpo místico de creyentes, nacer del cielo, y aquellos creyentes en Cristo nacer del cielo también. Por lo tanto, tanto la iglesia del Señor Jesucristo como cada creyente en Cristo nacido de nuevo ha nacido del Espíritu Santo, y por consiguiente han nacido del cielo. La iglesia del Señor Jesucristo es un engendro del Espíritu Santo, y cada creyente en Cristo nacido de nuevo también es un engendro del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que derramaría de su Espíritu. En Proverbios capítulo 1, verso 23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y haré saber mis palabras. Y os haré saber mis palabras. Ahí tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo. También en el capítulo 44 de Isaías, verso 2 en adelante, 2 al 3 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí la promesa es que Dios derramará de su espíritu como aguas, o sea, como un río de agua sobre la tierra árida. Así derramará Dios de su espíritu sobre todos los creyentes en Dios, sobre la descendencia de Jacob. Y ahora encontramos en San Juan capítulo 7 a Jesucristo hablando en estos mismos términos. Capítulo 7, verso 37 al 39, donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora Jesucristo promete la venida del Espíritu Santo sobre todos los creyentes en Cristo, sobre las personas que vienen a Cristo recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Él promete el Espíritu Santo como un río que correrá por su vientre, por el interior de la persona. De esto también le habló Cristo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, verso 14, diciéndole: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí tenemos a Cristo hablando del Espíritu Santo que Él daría a los creyentes en Él, y muestra al Espíritu Santo como una fuente, como el agua de una fuente, agua de vida, tipificada en una fuente de agua que brota de la tierra, agua de un manantial. Y ahora encontramos que así como el pueblo hebreo en el desierto, en su trayectoria a la tierra prometida, tuvo sed en 2 ocasiones y hubo una roca en cada ocasión, la cual dio aguas para el pueblo, para que el pueblo saciara su sed y no muriera. Si no tenía agua, el pueblo moriría. Pero Dios le dijo a Moisés: toma tu vara y hiere la roca 2 veces y dará agua para el pueblo. Y Moisés hizo así, allá en el área del Sinaí, y la roca dio agua para el pueblo. La roca se abrió, el pueblo tomó agua y no murió. Luego, en otra ocasión, el pueblo tuvo sed y estaba protestando contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Dios le dijo a Moisés: toma a Aarón, tu hermano, y ve con él a la roca y háblale a la roca. Y la roca, la peña, dará aguas para el pueblo. Moisés fue, pero estaba muy molesto, y las personas, cuando están muy molestas y van a hacer la obra de Dios, pueden cometer errores. Y Moisés, muy molesto con el pueblo, hirió la roca, y Dios le había dicho: háblale a la roca. En esa ocasión, la roca daría aguas para el pueblo solamente con hablarle a la roca. Esta roca, como la primera roca, también representa a Jesucristo. La primera roca, la cual Moisés hirió y salió agua para el pueblo, representa a Cristo en su primera venida, y fue herido en la cruz del Calvario
y al día de Pentecostés le dio el agua del Espíritu Santo a 120 creyentes en él. Y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo. Nació del Espíritu Santo. Y nacieron del Espíritu Santo 120 creyentes en Cristo. Nacieron de nuevo. Cristo había prometido que Él enviaría su Espíritu Santo a los creyentes en Él. Por lo tanto, con la primera roca siendo herida, que representa la primera venida de Cristo, siendo crucificado en la cruz del Calvario, daría el agua del bautismo del Espíritu Santo a todos los creyentes en Él, que escucharían la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibirían como su único y suficiente Salvador. Estarían bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y obtendrían el nuevo nacimiento. Nacerían del cielo en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Nacerían a una nueva vida, nacerían a la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. En San Juan capítulo 14, verso 26, dice Jesucristo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Cristo promete la venida del Espíritu Santo a todos los creyentes en Él. Él dice que el Padre enviará al Consolador. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que Cristo dijo. Siendo que enseñará todas las cosas y recordará todo lo que Cristo ha dicho, queda constituido el Espíritu Santo como el maestro de la iglesia del Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas. En el capítulo 15 de San Juan, verso 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ahora, el que estaría dando testimonio de Cristo, dando la revelación de Jesucristo a su iglesia y a la humanidad, sería el Espíritu Santo, hablando por medio de sus apóstoles y por medio de los diferentes mensajeros y por medio de los ministros que Dios colocaría al lado de los apóstoles y al lado de los diferentes mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo. Sería el Espíritu Santo el que estaría dando testimonio acerca de Cristo por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, la cual, la predicación que sería dada por los apóstoles y diferentes ministros y ángeles mensajeros de la iglesia de Jesucristo. Sería el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Por eso Cristo dijo que cuando fueran llevados ante reyes o ante magistrados, no pensaran
qué iban a decir, porque el Espíritu Santo pondría en la boca de ellos lo que tenían que decir. Sería el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Y así ha sido en toda la trayectoria de la Iglesia del Señor Jesucristo. Han estado hablando los diferentes mensajeros de Dios, ungidos por el Espíritu Santo. Han estado predicando, ungidos por el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que nos dice Cristo en San Juan capítulo 16, verso 12 en adelante. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo que trae la verdad a la iglesia del Señor Jesucristo. Y es quien guía a toda verdad la iglesia del Señor Jesucristo. Y es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Porque es una obra no con ejércitos, ni con fuerzas, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová. Eso está en Zacarías, capítulo 4, verso 1 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo el que profetiza las cosas que han de venir. Profetizó en el Antiguo Testamento por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y ha profetizado en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo, a través de los apóstoles y a través de los diferentes ángeles mensajeros, desde el primer ángel mensajero, el apóstol San Pablo, y el último ángel mensajero de las 7 etapas o edades de la iglesia, que fue el reverendo William Branham, con el espíritu y virtud de Elías. Pero ya se fue. Cada uno de esos hombres de Dios, a través de los cuales el Espíritu Santo estuvo profetizando y dando a conocer cosas que sucederían. Y para este tiempo final, la promesa es que el Espíritu Santo está dando a conocer las cosas que sucederán después de las 7 etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Para lo cual, Cristo dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, que la promesa es que Cristo enviará a su iglesia su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Dar testimonio
¿De qué cosas? En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos explica más claramente de qué cosas está dando testimonio. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué envía su ángel mensajero? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, para este tiempo final, Jesucristo tendrá en vez de su iglesia a su ángel mensajero, ungido con el Espíritu Santo, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 4, también Cristo dice, con esa voz de trompeta dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es una promesa de Jesucristo, hablando con esa voz de trompeta y diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Subimos de la séptima edad de la iglesia a la edad de la piedra angular, que es una edad eterna, representada en el 8, es la edad para la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Es la edad donde Cristo, con gran voz de trompeta, llama y junta a sus escogidos al enviar sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a sus escogidos. ¿Dónde? En su iglesia, porque es en su iglesia en donde Cristo en Espíritu Santo ha estado y ha estado llamando y juntando a sus escogidos. Cristo en Espíritu Santo hablando por medio de los apóstoles y sus diferentes ángeles mensajeros, y así llamando por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, llamando a todos los escogidos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Es Cristo en Espíritu Santo el que ha estado produciendo ese engendro en la iglesia y en cada persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Él es el que ha estado produciendo hijos e hijas de Dios. ¿En dónde? En su iglesia. Así como cada persona que se casa se reproduce en personas, produciendo, engendrando hijos e hijas, porque la esposa de un hombre es la compañera que Dios le ha dado para que se reproduzca en más seres humanos. Jesucristo en una ocasión dijo en San Juan capítulo 12, verso 24,
si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo, el cual murió en la cruz del Calvario. Si él no moría ese día, la raza humana dejaba de existir, porque era el tiempo en que el juicio divino tenía que caer sobre la raza humana a causa de los pecados del ser humano. Pero Jesucristo tomó nuestros pecados y dio su vida en rescate por la humanidad. Y en vez de morir la raza humana, murió un solo hombre, el cual, en forma vicaria, representó a todos los seres humanos, porque Él es el segundo Adán. Y ahora, la humanidad está existiendo todavía y no sabe por qué continúa existiendo. Pero continúa existiendo porque un hombre tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que llegó a una de sus actividades, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, verso 29, 28 al 29. Por lo tanto, así como en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero pascual, como fue sacrificado en la víspera de la Pascua allá en Egipto, cuando el pueblo hebreo estaba siendo preparado para salir libre en el Éxodo. Dios ordenó que cada familia tomara un cordero de un año, lo sacrificara, colocara la sangre de ese cordero en el dintel y los postes de las puertas de sus hogares, y luego el cordero lo asaran, lo colocaran dentro de la casa, y durante la noche de la Pascua comieran ese cordero pascual. Mientras en esa noche de la Pascua la muerte estaría entrando a los hogares de los egipcios y morirían todos los primogénitos de los egipcios, pues ellos no tenían la revelación divina del sacrificio del Cordero Pascual. Dios había dicho a Moisés que con ese sacrificio y esa sangre aplicada en las puertas de sus hogares sería para la preservación de la vida de los primogénitos de las familias hebreas. Y ahora los egipcios no tenían esta revelación que Dios le había dado a Moisés, y Moisés la había dado al pueblo hebreo. El pueblo hebreo siempre sacrificaba animalitos desde el tiempo de Adán. Y ahora encontramos que la única forma de preservar la vida de los primogénitos en los hogares hebreos en esa noche de la Pascua era teniendo el Cordero Pascual sacrificado, su sangre aplicada en el dintel de los postes de las puertas de sus hogares, y el Cordero Pascual asado en fuego y colocado en la mesa, y todos allí durante la noche de la Pascua comiendo el Cordero Pascual. Cada padre de familia podía decirle a su hijo primogénito:
Hijo, la muerte está visitando a Egipto en esta noche. El juicio divino estará cayendo sobre Egipto y todos los primogénitos de los egipcios y de los animales y de los esclavos morirán. Su hijo podía decirle: papá, entonces yo voy a morir. Y el padre podía decirle: hijo mío, aunque la muerte vendrá sobre todos los primogénitos en Egipto y nosotros vivimos en Egipto, aún con todo eso, tú no morirás, porque yo he sacrificado el Cordero Pascual y he aplicado la sangre de ese Cordero Pascual en el dintel y los postes de la puerta de mi hogar. Por lo tanto, hijo, tú estás a salvo. La sangre está aplicada en la puerta y el Cordero Pascual está aquí. Hijo mío, come tranquilo, porque tú no morirás, porque fue sacrificado el Cordero Pascual para que tú no mueras, sino que vivas. Y para todo hijo e hija de Dios, para todos los miembros del Israel celestial, fue sacrificado el Cordero Pascual en la cruz del Calvario. Y para la iglesia tiene la sangre del Cordero Pascual aplicada en la puerta de la iglesia de Jesucristo. Tiene un nombre. Ese nombre es Señor Jesucristo. Y esa puerta tiene la sangre de la redención, la sangre que libra de la muerte a cada primogénito de Dios escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Nuestra Pascua ya fue sacrificada en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra Pascua. En Jesucristo se cumplió aquel tipo y figura del Antiguo Testamento, porque el sacrificio del Cordero Pascual es tipo y figura de Jesucristo como el Cordero de Dios siendo sacrificado en la cruz del Calvario para ser aplicada la sangre de Jesucristo, el Cordero Pascual, en la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hemos sido elegidos en la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer el Evangelio, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, creyendo en Él con toda nuestra alma y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. En esa misma carta de 1 de Pedro capítulo 1, verso 19 en adelante, dice la forma en que hemos sido rescatados.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 18. La redención, el rescate de los hijos de Dios, del reino de las tinieblas, para ser colocados en el reino de Dios, no ha sido por medio de dinero, no ha sido por medio de oro o de plata o de piedras preciosas o de alguna otra cosa, no ha sido por medio de cosas corruptibles. El rescate nuestro lo ha llevado a cabo Dios por medio de Jesucristo. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Él nos compró por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre por todos nosotros, dando su vida por la vida de nosotros, para que así podamos tener vida eterna. Él tomó nuestros pecados y el castigo de nuestros pecados, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, Cristo tomó nuestros pecados y recibió la paga por nuestros pecados, que fue su muerte. Él así dio su vida por la vida nuestra, para que nosotros podamos recibir la vida eterna por medio de la dádiva de Dios, la vida eterna por medio de Jesucristo. Él nos da la dádiva de la vida eterna, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora podemos ver que Jesucristo, como el Cordero de Dios, como el sacrificio por el pecado, fue destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes del ser humano pecar, ya fue destinado Jesucristo como el Cordero de Dios para quitar nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario. Fue manifestado en los postreros días. Los postreros días comenzaron cuando comenzó el siglo V o el milenio quinto, y luego el sexto milenio es el otro milenio que corresponde al segundo de los días postreros, porque un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos. El último de los días postreros es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Ese séptimo milenio ya comenzó, y conforme al calendario gregoriano comenzó en el año 2001. Es el primer año del séptimo milenio conforme al calendario gregoriano. Pero conforme al calendario profético utilizado en las profecías
del libro del profeta Daniel y en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 13 en adelante, el calendario profético consta de 360 días al año y conforme ese calendario de Cristo hacia acá han transcurrido ya 2029 años o 2030 años. O sea que estamos bien avanzados en el calendario profético. El día postrero delante de Dios, que es el milenio postrero, el séptimo milenio de Dan hacia acá para los seres humanos, ya comenzó. Desde los días de Jesús estamos en los días postreros, pero ahora de los días postreros estamos viviendo nosotros en el último de los días postreros. Y ese día postrero delante de Dios es muy importante, porque es el día delante de Dios y séptimo milenio para los seres humanos, en donde Cristo llamaría sus últimos escogidos de entre los gentiles para completar su iglesia, produciría en ellos el nuevo nacimiento, o sea, serían engendrados por el Espíritu Santo y así nacerían en el reino de Cristo a una nueva vida, a la vida eterna. Cristo dijo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo quería entrar al reino de Dios y Cristo le habló claro, diciéndole que tenía que nacer de nuevo, tenía que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Cuando nacimos en esta tierra, no nacimos en el reino de Dios y por consiguiente no nacimos en y a la vida eterna. No nacimos a la vida eterna, nacimos a una vida temporera que se nos acaba, a unos siendo niños, a otros siendo jóvenes, a otros siendo personas adultas y a otros siendo ancianos. Pero lo último siempre se acaba, porque es una vida temporera. Pero en el reino de Jesucristo, la vida es eterna. Por eso es tan importante entrar al reino de Dios, entrar al reino de Jesucristo. Y para entrar se requiere nacer de nuevo, nacer del agua, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo, y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y ser bautizados en agua en su nombre. Y luego Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce el nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu Santo es nacer del Espíritu de Dios. Dios había dicho que a todos los que le recibieron, los que recibieron a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios a través de su Espíritu Santo y así produciendo el nuevo nacimiento, el nacimiento a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, para venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, es un engendro del Espíritu Santo. Y cada miembro de la iglesia de Jesucristo también es un engendro del Espíritu Santo.
Por lo tanto, toda persona que quiere vivir eternamente necesita ser engendrado del Espíritu Santo, y para eso la persona necesita escuchar la predicación del Evangelio de Jesucristo, para que Dios cree en su alma, en su corazón, la fe para creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y la persona, cuando está escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, está obteniendo una obra en su alma, en su corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, la persona, cuando está escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, está recibiendo la fe de Cristo, la fe de Dios. Dios está creando en el alma de la persona fe para creer. La Escritura también dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por tanto, la persona, al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, descubre que está creyendo. El alma ha sido abierta para recibir la palabra revelada y colocar ahí Dios, la fe, para que la persona crea en Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe también crece. ¿Cómo usted puede hacer que su fe crezca? Recuerdan que en una ocasión un hombre le dijo a Jesús: Señor, ayúdame. Por lo tanto, la persona necesitaba tener fe. Él quería que toda incredulidad fuera quitada y fuera colocada la fe necesaria para creer y que el milagro fuera hecho. Él dijo: ayuda a mi incredulidad. Por lo tanto, la persona, al escuchar la palabra de Cristo, obtuvo fe, toda promesa divina y toda bendición de Dios. Todo ser humano la puede recibir solamente creyendo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. La persona confiesa públicamente lo que cree, para que así se materialice la salvación que él ha creído, la cual ha creído que viene a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así la persona ha asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Y la angustia existencial que la raza humana tiene desaparece del creyente en Cristo, porque ya la persona entonces sabe de dónde ha venido. Ha venido de Dios y sabe por qué está aquí, sabe para qué está aquí, sabe que está aquí para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, y así hacer contacto con la vida eterna, para ser colocado en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego sabe cuál es su futuro también. Su futuro es con Cristo
en su reino eterno. Y así la persona duerme tranquila, sabiendo que su futuro eterno está asegurado por Jesucristo y con Jesucristo en su reino eterno. Cuando la persona no tiene a Cristo en su alma, porque no lo ha recibido como Salvador, no sabe lo que será después que termine sus días en esta tierra. No sabe qué será de él cuando su cuerpo físico muera. Pero el que cree en Cristo sabe lo que será su vida después que termine su vida en el cuerpo terrenal. Sabe que va al paraíso, donde están los apóstoles y todos los santos de la iglesia del Señor Jesucristo, y permanece allí en el cuerpo angelical hasta que Cristo complete su iglesia. Y cuando Cristo complete su iglesia, se levantará del trono del Padre, en donde está como sumo sacerdote, intercediendo con su propia sangre por todos los escogidos de Dios. Se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Resucitará a los muertos creyentes en él, en cuerpos glorificados, y a nosotros nos transformará. Y entonces seremos inmortales físicamente también. Tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo joven, un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todo esto es para todos aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo, y para la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, la cual ha sido engendrada por el Espíritu Santo. La iglesia del Señor Jesucristo es un engendro del Espíritu Santo. ¿Y quién más? Cada uno de nosotros también. Dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Las personas, cuando escuchan acerca de una familia real, de la realeza, de alguna nación, y ven las fotografías de los que forman esa familia, algunas veces dicen o lo piensan solamente: me gustaría ser un miembro de la familia real de esa nación, me gustaría ser un hijo de ese rey y de esa reina. No tenemos que preocuparnos por eso, ni tenemos que envidiar esas cosas, porque todo creyente en Cristo nacido de nuevo es hijo del Rey celestial, del Rey de los cielos y la tierra, y de la reina, que es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es la planta de trigo, producto de Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Para Cristo, el grano de trigo, reproducirse en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios, a través de la planta de trigo que es su iglesia. Por lo tanto, somos hijos e hijas del Rey de los cielos y de la tierra.
y de la Reina, que es la Iglesia del Señor Jesucristo, que ha sido engendrada por el Espíritu Santo. Por tanto, somos miembros de la familia de Dios, hijos e hijas de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia del Señor Jesucristo es ese templo espiritual. Y cada creyente en Cristo, como individuo, también es un templo espiritual para morada de Dios en Espíritu Santo en la persona. Así como Cristo en el Espíritu Santo mora en su iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora, viendo la iglesia del Señor Jesucristo, que es un engendro del Espíritu Santo, podemos ver que hay un paralelo o paralelismo entre el pueblo hebreo y la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo hebreo es la única nación terrenal creada por el Espíritu Santo, por el mismo Dios. Y ahora, en el pueblo hebreo, Dios reflejó a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso San Pablo nos habla de la Jerusalén celestial y del monte de Sión y de las millares de ángeles y de los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, porque esas personas son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. En el pueblo hebreo, Dios reflejó la iglesia del Señor Jesucristo. En el pueblo hebreo, todo lo que ha sucedido en el pasado es figura de lo que sucedería en la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo hebreo ha sido formado por el Espíritu Santo y el pueblo hebreo es el pueblo de los siervos de Dios. Pero la iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo celestial de los hijos e hijas de Dios. Por eso, en vez del pueblo hebreo, encontramos el reflejo de todo lo que tendría y ocurriría en la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo hebreo tuvo un cordero pascual para el día de la Pascua, el cual fue sacrificado en la víspera de la Pascua. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo tiene un cordero pascual, el cual fue sacrificado en la víspera de la Pascua. Ese cordero pascual lo presentó Juan al pueblo hebreo diciendo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando señaló ese cordero y la gente miraron, vieron un hombre, a Jesucristo nuestro Salvador. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro cordero pascual para la preservación de la vida eterna de todo escogido de Dios, de todo primogénito de Dios, escrito en el cielo
en el libro de la vida del Cordero. También la iglesia del Señor Jesucristo tiene el sacrificio de la expiación por el pecado. El pueblo hebreo, el día 10 del mes séptimo de cada año, sacrificaba un macho cabrío como la expiación por el pecado, y el sumo sacerdote llevaba la sangre de ese macho cabrío al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y luego que el sumo sacerdote terminaba todas esas labores y salía del lugar santísimo, luego colocaba las manos sobre el otro macho cabrío, sobre la cabeza del otro macho cabrío, que era por Azazel o Azazel, y lo enviaba lejos por el desierto, llevando los pecados del pueblo que fueron confesados sobre ese macho cabrío. Ese macho cabrío que no era sacrificado y el otro que era sacrificado, ambos representan a Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo, como el macho cabrío por Jehová, murió como nuestra expiación. Y Cristo, como el macho cabrío por Azazel, ha llevado todos nuestros pecados que hemos confesado a Cristo. Él los ha llevado lejos, Él los ha remitido, los ha retornado al originador del pecado, que fue el diablo. Él, con su sangre, nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, Jesucristo es ambos machos cabríos. Por lo tanto, tenemos el sacrificio de la expiación por el pecado que el pueblo hebreo efectuaba el día 10 del mes séptimo. Actualmente, el pueblo hebreo no puede sacrificar ese macho cabrío por el pecado, ni puede confesar sus pecados sobre el otro macho cabrío para llevarlo al desierto, porque ya no tienen el templo allá en Jerusalén. Pero ya un nuevo pacto ha sido establecido como Dios lo había prometido. Y bajo el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, todo eso que el pueblo hebreo tenía ya, lo tenemos actualizado en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, hay un sacrificio por el pecado para hebreos y para gentiles. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y con hebreos y con gentiles, Dios está creando un nuevo pueblo. Está creando la iglesia del Señor Jesucristo, que es un pueblo engendrado por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todo el pueblo hebreo, dice: el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Las personas, cuando se levantan en contra del pueblo hebreo, no saben lo que están haciendo. No comprenden que hay una maldición para todos los que se levanten en contra del pueblo hebreo. Y todos los que ayudan al pueblo hebreo y bendicen al pueblo hebreo serán bendecidos. Por lo tanto, lo mejor es colocarse la persona y las naciones en la posición correcta para recibir las bendiciones de Dios. Y ahora, esa bendición ha pasado también
al Israel celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Cristo dijo: cualquiera que diera un vaso de agua fresca, de agua fría a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Y la recompensa es la vida eterna. O sea que la persona será bendecida. Pero también Cristo dijo que el que escandalice a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera amarrarse de una piedra de molino y echarse al mar. Porque la iglesia tiene esa bendición. El que la maldiga y la persiga y trate de destruirla, trate de destruir o destruya los miembros de la iglesia, recibirá los juicios divinos, las maldiciones divinas. Pero los que ayudan a la iglesia de Jesucristo en una forma o en otra forma y hablen bien de la iglesia de Jesucristo, serán bendecidos. Por lo tanto, las personas lo mejor que pueden hacer es estar de parte de la iglesia de Jesucristo, y por consiguiente están de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. La iglesia del Señor Jesucristo es un engendro del Espíritu Santo. Así como el cuerpo físico de Jesús es un engendro, una concepción del Espíritu Santo en el vientre de María. Y ahora los escogidos de Dios son una concepción, un engendro del Espíritu Santo en el vientre, en el seno de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia es un engendro en el seno del reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, es un privilegio grande y una bendición grande pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y hay solamente una forma para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es naciendo en la iglesia de Jesucristo como un creyente en Cristo, que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, ha confesado sus pecados a Cristo, Cristo lo ha perdonado y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Jesucristo como un hijo o una hija de Dios. Ha nacido del agua y del Espíritu. La meta de la predicación del Evangelio de Cristo es que las personas nazcan de nuevo, nazcan en el reino de Jesucristo, nazcan en la iglesia del Señor Jesucristo como hijos e hijas de Dios. Por eso Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso, para que todos tengan el mismo derecho y la misma oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer de todo corazón en Cristo como su único y suficiente Salvador, y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo bautizarles con Espíritu Santo y fuego y producir el nuevo nacimiento de la persona, y así la persona obtener la salvación y vida eterna. San Pedro, el día de Pentecostés,
predicando, dijo en el capítulo 2, versos 36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Llamamos a Jesús, Señor Jesucristo, porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos de sus pecados, recibiendo a Cristo como su Salvador. Luego las personas son bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Por eso lo llamamos Señor Jesucristo. Y por eso Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Y también Él dijo que el Espíritu Santo sería enviado en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. También San Pedro dijo en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre de salvación. Solamente hay un nombre, y ese nombre es Señor Jesucristo. Por eso, siendo el nombre Señor Jesucristo el nombre de salvación, y siendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las personas, al recibir a Cristo como Salvador y ser bautizadas en agua, son bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estoy leyendo la continuación del capítulo 2. Estamos leyendo el verso 39 del libro de los Hechos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Todos los que creyeron fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo como 3,000 personas. Y así la iglesia del Señor Jesucristo fue creciendo. En cada ocasión en que se predicaba el Evangelio de Cristo y las personas creían y recibían a Cristo como Salvador y eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizaba con Espíritu Santo y fuego, nacían de nuevo esas personas, nacían en el reino de Jesucristo, nacían en la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, siendo una obra del Espíritu Santo, siendo engendrados por el Espíritu Santo en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora hemos visto el misterio
de la Iglesia de Jesucristo, como un engendro del Espíritu Santo. No fueron hombres los que concibieron la Iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido el Espíritu Santo el que ha engendrado la Iglesia del Señor Jesucristo. Cristo en Espíritu Santo ha estado engendrando hijos e hijas de Dios en su iglesia, así como ha engendrado su iglesia, así ha estado haciendo en los individuos también. Por lo tanto, es una bendición grande ser un engendro del Espíritu Santo y haber nacido en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, como un miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo es lo más grande que Cristo tiene en la tierra. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, está en medio de su iglesia, produciendo ese engendro en cada persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona viene a ser un engendro del Espíritu Santo, como lo es la iglesia del Señor Jesucristo y como lo es el cuerpo físico que nació a través de la Virgen María en Belén de Judea. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador y le ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo ha perdonado y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en la persona el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, como un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así ha asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Pero toda persona que no ha recibido a Cristo todavía como Salvador, no ha nacido en el reino de Cristo y no tiene futuro en el reino de Cristo. Pero la persona desea en su alma vivir eternamente con Cristo en su reino, porque ninguna persona desea dejar de existir. Todos queremos continuar existiendo por toda la eternidad, para lo cual necesitamos nacer de nuevo, nacer en el reino eterno para poder vivir eternamente con Cristo en su reino, porque no hay otro reino eterno. El único reino eterno es el reino de Jesucristo. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vean aquí lo que nos dice San Juan en 1 de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El testimonio que Dios da acerca de Jesucristo
es que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque esté viviendo en la tierra, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporera que se le va a terminar en algún momento. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y cuando se le acabe la vida eterna, continuará viviendo con Jesucristo en su reino eterno. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para todos los creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios. La buena noticia es que tenemos vida eterna. Yo tengo vida eterna porque creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Y quién más tiene vida eterna? Cada uno de ustedes también, porque ustedes han creído en Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, tienen a Cristo acá en su alma. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, es una bendición y privilegio grande ser un creyente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la buena noticia es que tenemos vida eterna. Por lo tanto, viviremos por toda la eternidad con Jesucristo en su reino eterno. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, no tiene vida eterna, pero quiere tener vida eterna, quiere vivir eternamente con Jesucristo en tu reino. Por lo tanto, puede levantar su mano. Yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba y Cristo perdone vuestros pecados y con su sangre le limpie de todo pecado. Y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento, para que así usted sea un engendro del Espíritu Santo, como lo es la iglesia del Señor Jesucristo. Pueden levantar su mano y estaré orando por ustedes. Los niños de 10 años en adelante también pueden levantar su mano y estaré orando por ustedes. Y pueden pasar a la frente para orar por ustedes en esta ocasión. Vamos a esperar unos minutos en lo que pasan todos para orar por ustedes, para que Cristo les reciba, perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento. Nazcan en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Nazcan como un engendro del Espíritu Santo, y así nazcan en el reino de Cristo. Nazcan a la vida eterna y así aseguren su futuro eterno con Jesucristo nuestro Salvador. Todos los que han escuchado la predicación del Evangelio en esta ocasión es porque tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida, y Dios les ha traído para que escuchen la predicación del Evangelio de Cristo, y si no habían recibido a Cristo como Salvador, lo reciban en esta ocasión, para que así aseguren su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, para que así Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, engendre en ustedes la nueva criatura y nazcan en el reino de Cristo como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, el motivo
de vuestra presencia aquí es que ustedes tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida. Y Dios los ha traído para que escuchen la predicación del Evangelio de Cristo y nazca en sus corazones esa fe en Cristo para recibirlo como su único y suficiente Salvador, y así asegurar su futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Pueden continuar pasando los que faltan para orar por ustedes en esta ocasión. Daremos unos segundos, esperaremos unos segundos en lo que pasan las demás personas que faltan por pasar, que desean vivir eternamente con Jesucristo en este reino eterno. La decisión más importante que un ser humano puede hacer en su vida es una sola. La más grande es recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque esa es la decisión que coloca a la persona en la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, lo más importante que un ser humano hace en su vida es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y lo más importante para la persona es recibir la vida eterna. La vida eterna es lo más importante y se obtiene a través de Jesucristo con la decisión más importante, que es recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿De qué le vale el hombre si ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? No hay recompensa que pueda el ser humano dar por la salvación de su alma. Ya el precio de la salvación lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, recibiendo a Cristo como Salvador, obtenemos la salvación y vida eterna. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Nadie desea que Cristo lo niegue delante del Padre Celestial. Todos queremos que Cristo diga de nosotros: esta persona es un creyente en mí, me ha recibido como Salvador, yo le he perdonado y con mi sangre le he limpiado de todo pecado, y ha sido bautizado en agua en mi nombre, y yo le he bautizado con Espíritu Santo y fuego. Padre, recíbele en tu reino. Todos queremos eso, y lo obtenemos recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero el que le da la espalda a Cristo, Cristo dice: yo le negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, la bendición de Dios está en recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando las personas que faltan. Esperaremos unos segundos en lo que pasan las personas que faltan por pasar, que desean también vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Todos deseamos vivir eternamente con Cristo en su reino eterno, y Él lo ha hecho posible muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vivir por toda la eternidad. Esperaremos unos segundos y oraremos por todos los que han pasado en esta ocasión para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo que Cristo quiere es bendecirte.
Lo que Cristo quiere es darte vida eterna, para que vivas con Él en su reino eterno. Despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, verso 14. Hoy es el día aceptable delante del Señor. Este es el tiempo aceptable. Este es el tiempo de salvación. La dispensación de la gracia que comenzó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que ha continuado hasta nuestro tiempo, es el día de salvación, el tiempo de salvación, la dispensación de salvación, que ya lleva 2000 años de Cristo hacia acá. Y todavía la puerta de la misericordia y salvación no se ha cerrado. Por eso, en la predicación del Evangelio de Cristo, damos la oportunidad que las personas que han escuchado y han creído en su alma, en Cristo, pasen a la frente y públicamente lo reciban como su único y suficiente Salvador, para que Cristo les reciba en su reino y les dé la salvación y vida eterna, y así aseguren su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno. Las personas compran seguros de salud, compran también un seguro de vida, pero ¿quién podrá vendernos el seguro de la vida eterna? Para asegurar nuestra vida por toda la eternidad, solamente hay uno, y ya Él pagó ese seguro, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Le costó su propia vida, pero nos proveyó el seguro de la vida eterna, para que todo aquel que lo recibe como su Salvador tenga el seguro de la vida eterna, esté asegurado para vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Y en ese reino viviremos por toda la eternidad, y jóvenes, no nos pondremos viejos, ni moriremos tampoco, ni siquiera una gripe nos va a dar, porque en el cuerpo nuevo y eterno y glorificado como el cuerpo de Jesucristo, no hay ninguna clase de problemas. Seremos inmortales físicamente, porque ese es el programa de la redención, la inmortalidad para todo creyente en Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas que también desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Por lo tanto, esperaremos todavía unos segundos, porque todavía vienen más personas que ya han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído en su corazón, porque la fe viene por el oír. Ya han escuchado y han creído, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Necesitan hacer una confesión pública para salvación. Por eso les damos la oportunidad que pasen a la frente y confiesen públicamente a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, recibiéndolo como Salvador. Todavía hay oportunidad también para los niños, porque Cristo en su reino tiene lugar para los niños. Él dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Todos queremos vivir eternamente y queremos vivir
eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Recibimos a Cristo como Salvador para recibir la vida eterna. Recibir a Cristo es un asunto de vida eterna. Ninguna otra persona le puede dar a usted la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Y para obtener la vida eterna de Dios a través de Jesucristo, hay que recibirlo como Salvador. Todavía hay oportunidad para los que faltan por pasar. Pueden acercarse para así orar por todos ustedes. Todavía pueden pasar los que faltan. Ya hay más espacio ahora. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de San Pablo y en esta nación del Brasil. Por eso es que vemos que pasan tantas personas, porque Dios tiene muchos hijos e hijas en esta ciudad y en toda la República del Brasil. Dios está llamando un pueblo para su nombre de entre los gentiles, como Él prometió en la Escritura. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han pasado a la frente, y si todavía falta alguno, puede pasar para que quede incluido en la oración que haremos por todos los que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros. Todavía veo más personas que vienen de camino. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Eso es lo más importante para entrar al reino de Dios, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, para que Él produzca el nuevo nacimiento en nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Repitan conmigo esta oración. Las personas que han pasado a la frente para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el único Salvador. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio y ha nacido en mi alma la fe en ti. He creído en ti con todo mi corazón. He creído en tu primera venida y en tu muerte en la cruz del Calvario. He reconocido que tu muerte en la cruz del Calvario es el sacrificio por el pecado de todo ser humano y por consiguiente por mis pecados. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Señor Jesucristo, salva mi alma. Señor Jesucristo, públicamente
doy testimonio de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma. En tus manos encomiendo mi alma. Bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso. Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Estaré orando por ustedes a Dios en estos momentos. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, ante tu presencia vengo trayendo a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su único y suficiente Salvador. Recíbeles en tu reino, bautízales con Espíritu Santo y fuego, y Dios eterno, bendíceles grandemente. Y a sus familiares, tráelos a los pies de Jesucristo para que reciban la salvación y vida eterna y vivan con ellos en tu reino eterno por toda la eternidad. Padre, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído en Jesucristo de todo corazón como vuestro único y suficiente Salvador, y lo han recibido como Salvador. Pero me dirán: pero todavía me falta una cosa. Él dijo: el que creyere, y ya yo he creído, y fuere bautizado. Todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de vuestros corazones. Por cuanto habéis creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados hoy mismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pregunto al ministro aquí, al reverendo Osvaldo Aparecido Natalia, si hay agua, hay agua, hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales también, hay lugar donde cambiarse de ropa, también hay lugar donde cambiarse de ropa, para que ustedes puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y cumplir así el mandato del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo en agua es tipológico. Tipifica que la persona ha muerto con Cristo, ha sido sepultado con Cristo y ha resucitado con Cristo. Cuando el ministro toma a la persona para bautizarla, esa persona ha muerto al mundo, a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y por cuanto hay que enterrar a los muertos, hay que sepultar a los muertos, en tipo y figura, el ministro sumerge a la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, lo cual tipifica la sepultura espiritual de la persona, así como Cristo fue sepultado. Por lo tanto, se está identificando la persona
con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pues cuando el ministro levanta de las aguas a la persona, ahí la persona está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. Así como Cristo resucitó para nunca más morir, para vivir eternamente, así también usted ha resucitado a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema. La Iglesia de Jesucristo es un engendro del Espíritu Santo. Y cuando Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, usted también es un engendro del Espíritu Santo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Y nos veremos en el mes de septiembre, en que estaré nuevamente con ustedes acá en San Pablo y también en otras ciudades de la República del Brasil. Que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros nuevamente el reverendo Osvaldo Aparecido Natale. Temos roupas disponíveis para os batismos. Os irmãos podem se dirigir aqui ao lado, do lado esquerdo, onde tem roupa para homens ou roupa para mulheres, para que vocês não tenham que molhar sua própria roupa. E assim, depois de serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, então possam vestir sua roupa seca e ir